Muy buenas tardes, señores alumnos del programa de doctorado en educación del posgrado virtual de la Universidad de las Peruanas. Un placer nuevamente estar en contacto con ustedes vía nuestros implementos tecnológicos para poder discursar esta tarde uno de los temas muy importantes de nuestra asignatura Tesis 3, denominado formulación de hipótesis. La tarde de hoy conversaremos respecto a los siguientes temas: la definición, características, tipos de hipótesis que nos van a dar la solución a nuestro problema de investigación. Autores, además de Sampieri y Batista, Carrasco, el doctor Caballero y otros más, aseveran categóricamente que las hipótesis son el conjunto de guías, de proposiciones que nos ayudan a resolver nuestro problema de investigación. Es el conjunto de guías de estudio que se plantean desde la formulación del problema. Existe una secuencia metodológica para contribuir, para crear este conjunto de conocimientos sistematizados que se llama ciencias verificables, contrastables. Las hipótesis apuntan a ello, a dar una explicación como respuesta a nuestro problema de investigación. Deben formularse categóricamente en términos de proposición, que no necesariamente deben ser verdaderas, porque partimos de la premisa que el investigador es aquella persona que da cuenta sobre la posible solución de su problema y que es sometida a verificación y a prueba a través de los métodos estadísticos, y nos va a ayudar a encontrar la verdad, a encontrar este conjunto de conocimientos nuevos. Una hipótesis surge del planteamiento del problema, y quisiera enfatizar aquí, no es el hecho solamente de redactar nuestra pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación surge tras un proceso de análisis minucioso que se hace en cuanto al comportamiento, la descripción muy detallada de las variables de estudio que pretendemos examinar. Debemos tener un conocimiento amplio del estado de cuenta para arribar a la formulación de un problema y a su vez poder sugerir la posible hipótesis o conjetura que va a dar la supuesta respuesta a nuestro problema. Es necesario evaluar la relación que existe entre el problema, la teoría que manejo de las variables de estudio, es decir, el tener el amplio dominio de ese marco teórico, que resulta muy importante para nuestro trabajo y es de vital importancia. ¿Cómo puedo dar explicación a un problema si todavía no conozco lo necesario, lo indispensable de las variables de estudio que voy a examinar? En el afán de querer construir nuestros instrumentos, someterlos a campo, si nosotros no nos refrescamos en esta teoría, podemos perder el sesgo de la investigación y los resultados que podrían arrojar no serían del todo confiables. Armonicemos entonces desde una perspectiva metodológica la teoría, planteamiento del problema, marco teórico y los objetivos, que se definen como los propósitos que se pretenden alcanzar al término de una investigación. Recordemos que 3 son los componentes metodológicos de una hipótesis. Primero,
son las variables, entendido como el conjunto de atributos, propiedades, características y cualidades de los hechos o fenómenos que nosotros vamos a investigar. Quiero investigar, por ejemplo, desempeño docente con evaluación del aprendizaje. Tengo entonces dos variables de estudio que debo conocerlas valiéndome de los antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional, local y regional, para tener un marco teórico suficiente que me permita formular mi problema y posiblemente emitir una conjetura o una proposición que le dé alternativa de solución al mismo. Segundo, son las unidades de análisis, que viene a ser el componente primordial de la hipótesis. ¿Qué es lo que voy a someter a prueba? Al grupo de fenómenos o personas o objetos, sucesos o procesos son los que se van a estudiar en la investigación científica y son los que marcan el rumbo. Muchas veces leemos investigaciones en sus primeros inicios, por cierto. Doctora, ese es mi título, pero cuando identificamos las variables son otras las variables que no tienen que ver nada con la formulación del título que hemos planteado en un primer momento, me refiero, ¿no? Cuando el estudiante está iniciándose en el proceso de construcción. Lea, señor, lea. Es la recomendación que siempre hacemos. No he tenido tiempo para leer, entonces no voy a tener tiempo para poder operacionalizar ni conceptual ni operacionalmente una variable. Y ese es el insumo de nuestra construcción de nuestra matriz y nos va a ayudar a permitir dar explicaciones. El tercer componente metodológico es el conjunto de conectores lógicos y expresiones predicativas. Conectores lógicos son los términos de enlace, por ejemplo, ¿no? A ver, a mayor capacitación docente, mayor también será el rendimiento o la calidad académica o los procesos cognitivos desarrollados en nuestros alumnos. Son los enlaces que nos ayudan a determinar el grado de influencia, la causa, el efecto o la relación entre las variables de estudio. Y una expresión predicativa viene a ser el conjunto de palabras que aseveran de alguna manera la ocurrencia prevista de una o más variables descriptivas dentro de un extremo, dentro de una formulación de una hipótesis. Las hipótesis se caracterizan por atender a hechos y fenómenos reales. No podría plantear una hipótesis sobre un hecho que no existe. Entonces aquí la realidad, la observación empírica es clave. Los problemas sociales que atiende a nuestro sector educación están latentes, deben existir para que yo sobre esa base pueda tener los insumos necesarios de formular una hipótesis. Sus componentes, los componentes de las variables deben ser precisos, deben ser comprensibles, deben ser concretos. Utilizando un lenguaje claro, directo y preciso, podemos ir construyendo la formulación de nuestras hipótesis. Estos términos deben ser observables y deben ser medibles. Y para que se puedan medir es necesario que nosotros conozcamos algo de técnicas de medición. Revisemos nuestro material que siempre nos acompaña y que los maestros colocamos en todo el soporte virtual. Existen métodos para poder determinar, métodos estadísticos para poder determinar si una variable puede ser medible o no. Atender al hecho de la realidad, a lo netamente objetivo. Ya sabemos aquí que desde el planteamiento del problema hasta la definición operacional corresponden a elementos netamente reales de nuestro diario vivir. Aquí no ingresan las emociones, ni los sentimientos, ni cuestiones subjetivas. La ciencia nos ayuda a resolver problemas en la medida que nosotros proporcionemos los insumos fidedignos que éste requiera. La otra característica importante de las hipótesis
es que deben estar relacionadas con técnicas disponibles para poderlas probar, necesariamente, poderlas probar o poderlas medir respectivamente. Aquí tenemos un ejemplo. Si el título de la investigación fuera Desempeño docente y nivel académico de los estudiantes de una determinada universidad, el problema que tendría a bien formular el investigador sería: ¿en qué medida se relaciona el desempeño docente con el nivel académico de los estudiantes? Y la posible respuesta que daría el investigador sería: el desempeño docente se relaciona directamente con el nivel académico. Usted observa la formulación de esta hipótesis que encontramos, además del conector, encontramos el grado, ¿no? No es el hecho de decir solamente se relaciona A con B, sino es pertinente colocar el grado de significación o de enlace que van a ayudar a contrastar la hipótesis posteriormente. Dentro de nuestro trabajo de investigación científica, según lo mande nuestro problema, vamos a poder identificar el tipo de hipótesis más pertinente para nuestro trabajo. No todas tendrán que ser hipótesis de trabajo o también llamadas hipótesis de investigación. No todas van a tender a ser descriptivas, como por ejemplo, cuál ha sido la contribución científica de los programas de doctorado en educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los últimos 10 años o en la última década, por ejemplo. En esa formulación de problema, la hipótesis de trabajo sería pues la contribución científica del grupo o de los doctores en educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha sido significativa, ¿no? Ha sido eficaz. ¿Cómo vamos a probar esa hipótesis? A través de métodos. Para este caso es el ejemplo que acabo de citar, corresponde a uno de nuestros doctorandos en educación, quien se ha animado a hacer una investigación tan importante como esta, saber cuál es el aporte, la contribución científica de todos los doctores en educación a lo largo de 10 años y qué está haciendo el Ministerio de Educación con todo el aporte que se da respecto al particular. O bien también una hipótesis de trabajo puede correlacionar, ¿no? El perfil del egresado de la Escuela Académico Profesional de Administración se relaciona significativamente con las competencias laborales, por ejemplo. También tenemos el otro tipo de hipótesis que le denominamos hipótesis nula. Es aquella que refuta a la anterior, sirve para negar una hipótesis de investigación. En el ejemplo, el nivel de logro de las capacidades del área de ciencia, tecnología y ambiente es del logro previsto. La maestra parte, ¿no?, de la premisa que después de todo el programa de capacitación docente, pues han mejorado el nivel de logro de capacidades de los alumnos. Pero a esa hipótesis de trabajo muy bien se le puede levantar una hipótesis nula, refutando lo anterior y diríamos pues el nivel de logro de capacidades del área de ciencia, tecnología y ambiente es de logro no previsto. Los métodos nos van a permitir determinar si es que se contrastó nuestra hipótesis de trabajo o se contrastó la hipótesis nula. El tercer caso de hipótesis es la hipótesis alternativa. Es el conjunto de posibilidades entre las hipótesis de trabajo y la hipótesis nula, respectivamente, ¿no? Nos ayuda a operativizar o dar respuesta paulatina según los problemas específicos. Yo puedo tener una hipótesis general y puedo tener un conjunto de hipótesis alternativas que en la medida de que se aplique el método de tratamiento de datos vamos a ir contrastando hipótesis específicas de manera secuencial. Y finalmente las hipótesis estadísticas, que vienen a ser el conjunto de hipótesis que se trabajan mediante el método de análisis y tratamiento de información.
nos permiten cuantificar cuánto de significación ha sido aceptada nuestra hipótesis o en su defecto ha sido rechazada. No existe, es importante saber aquí de que no es del todo verdadero cuando decimos que nuestra hipótesis no se contrastó. Usted presenta los resultados. Bien, su hipótesis puede ser aceptada o bien puede ser rechazada. Si ha seguido el método de investigación científica, pues con toda la rigurosidad, esos fueron los resultados. Y eso no es un indicador para poder mencionar o decir de que su investigación no es válida. El investigador presenta los datos tal y cual como son, ajustados a hechos totalmente reales, siguiendo toda la secuencia. Corresponde ya de las autoridades o de la población beneficiada tomar las medidas correctivas para poder solucionar, profundizar o si no, postular, ¿no?, nuevas innovaciones referentes al sistema educativo. Para terminar, algunos de los ejemplos aquí, por ejemplo, unas hipótesis de trabajo, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años será el próximo año, ¿no?, en un determinado país o ciudad respectivamente. Cuando trabajamos hipótesis, aquellas que contienen los enlaces y las expresiones predicativas, a mayor autoestima habrá menor temor al éxito. U otra, por ejemplo, a los adolescentes les atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que los adolescentes a las suyas. La desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos y en las hijas. Teniendo ya formuladas nuestras hipótesis, tenemos pues que continuar con el desarrollo de la investigación científica, investigando los métodos que me van a permitir desarrollar esta hipótesis formulada con mucha responsabilidad en el trabajo científico. Cuando concluimos nuestro tema, podemos decir que las hipótesis son las proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y que éstas se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados, pues son el centro del enfoque cuantitativo deductivo. Eso es muy importante. Recuerde que estamos comentando sobre el tema de hipótesis para investigaciones de tipo cuantitativa. Las hipótesis contienen en su formulación a las variables de estudio, la o el conjunto de variables de estudio, y estas pues son el conjunto de propiedades cuya variación es susceptible de ser medible, ¿no? Necesariamente tiene que ser medible y tiene que ser observable. Surgen del planteamiento del problema y de la exhaustiva revisión de la literatura y se clasifican según su trabajo de investigación en hipótesis de trabajo, nulas, alternativas y estadísticas. Toda competencia se evidencia a mediano plazo cuando el alumno universitario demuestra un conjunto de capacidades y o habilidades en el desempeño de su tarea. Por ello, resulta desarrollarlas desde la infancia. Les agradezco mucho el tiempo brindado para su maestra y nos estaremos conectando próximamente. Buenas tardes. Temas, la definición, características, tipos de hipótesis que nos van a dar la solución a nuestro problema de investigación. Autores, además de Sampieri y Batista, Carrasco, el doctor Caballero y otros más, aseveran categóricamente que las hipótesis son el conjunto de guías de proposiciones que nos ayudan en términos de proposición,
que no necesariamente deben ser verdaderas, porque partimos de la premisa que el investigador es aquella persona que da cuenta sobre la posible solución de su problema y que es sometida a verificación y a prueba a través de los métodos estadísticos y nos va a ayudar a encontrar la verdad, a encontrar este conjunto de conocimientos nuevos. Una hipótesis surge del planteamiento del problema. Muy buenas tardes, señores alumnos del programa de doctorado en educación del posgrado virtual de la Universidad de las Peruanas. Un placer nuevamente estar en contacto con ustedes vía nuestros implementos tecnológicos para poder discursar esta tarde uno de los temas muy importantes de nuestra asignatura Tesis 3, denominado formulación de hipótesis. La tarde de hoy conversaremos respecto a lo siguiente, y quisiera enfatizar aquí, no es el hecho solamente de redactar nuestra pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación surge tras un proceso de análisis minucioso que se hace en cuanto al comportamiento, la descripción muy detallada de las variables de estudio que pretendemos examinar. Debemos tener un conocimiento amplio del estado de cuenta para arribar a la formulación de un problema y a su vez poder sugerir a resolver nuestro problema de investigación. Es el conjunto de guías de estudio que se plantean desde la formulación del problema. Existe una secuencia metodológica para contribuir, para crear este conjunto de conocimientos sistematizados que se llama ciencias verificables, contrastables. Las hipótesis apuntan a ello, a dar una explicación como respuesta a nuestro problema de investigación. Deben formularse categóricamente